Y vamos ahora con un vídeo tutorial para daros un poco unas pautas de la manera de trabajar para elaborar la unidad didáctica. Realmente no es necesario que modifiquéis mucho respecto a lo que ya estuvimos viendo en clase, pero esto os va a ayudar a seguir unas pautas concretas. En el tema veremos un poco cuál va a ser o cómo hacer redactar la justificación de la unidad didáctica, cuál va a ser la concreción de las competencias en la unidad, cómo va a ser de forma muy concreta el desarrollo de esa unidad didáctica, ejemplos de instrumentos de evaluación y, por último, la evaluación de la práctica docente a través de los indicadores de éxito. Pasamos al primer punto, que va a ser la justificación y contextualización de la unidad didáctica. Respecto a la justificación de la unidad didáctica, lo importante cuando hablemos de por qué utilizamos esa unidad, tenemos que hacer referencia al desarrollo integral del alumno. Ese va a ser nuestro objetivo primordial. También cuál va a ser su inclusión dentro de la programación, ya que va a ser determinante si esa unidad didáctica está al principio, en el primer trimestre, o en el segundo o en el tercero, y cuál es la causa de incluirlo ahí. También va a ser importante dentro de esa justificación cuál va a ser el desarrollo de las competencias clave. Recordar que podemos definir un poco cuáles son esas competencias clave que se van a trabajar dentro de esa unidad didáctica. No es necesario que determinemos una a una o expliquemos una a una todas las 7 competencias clave, sino en concreto las que trabajamos con esa unidad didáctica. Y por último, haremos referencia a la legislación en la que va enmarcada esa unidad didáctica. Es decir, por un lado tenemos la LOMCE como medio de marcar un poco cuáles son las pautas. Luego el Real Decreto del 1105/2014, que es el currículum de mínimos de las enseñanzas dentro de la educación física. El Decreto 87/2015, que es el currículum dentro de la Comunidad Valenciana. Y el Decreto 104/2018, donde se habla de los principios de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano, ¿vale? Hacemos referencia a todas esas cuestiones relacionadas con la legislación. Y aunque cuando íbamos a trabajar en clase os comenté que no tendríamos que hacer una contextualización porque evidentemente iban a ser vuestros compañeros y las instalaciones de la universidad con las que íbamos a contar, al tener que hacerlo de esta manera un poco simulada, pues sí que sería interesante que marcarais una contextualización, es decir, un hipotético perfil del alumnado a nivel socioeconómico y cultural, determinar un poco el perfil del centro y las instalaciones con las que contamos, así como con el material a nivel general. Segundo apartado sería el de desarrollo de las competencias o qué tipo de competencias desarrollamos con la unidad didáctica. En este caso, lo que intentaremos en este segundo punto, antes de meternos en el desarrollo concreto de la unidad, es la concreción de las competencias dentro de esa unidad. O sea, aquí basándonos en la orden 65/2015, intentamos especificar qué competencias y cómo se trabajan esas competencias con la unidad, de la manera lo más concreta posible. Es decir, definamos desde la educación física cómo trabajamos esas competencias y más concretamente dentro de esa unidad. A modo de ejemplo, pues podemos tener la competencia aprender a aprender, ¿vale? Con sus iniciales. Y aquí podríamos hablar de planificación de actividades físicas a partir de la experimentación, el trabajo en equipo y el aprendizaje de elementos técnicos, estratégicos y tácticos. Evidentemente, esta estaría relacionada con el bloque de contenidos de juegos y deportes.